Hola, buenas tardes. En primer lugar, tenemos que comentar los datos de empleo. Yo creo que estos datos de empleo no van a ser tenidos en cuenta por el sistema de la Reserva Federal. Yo creo que tanto Powell como los miembros del FONC ya han tomado la decisión, van a subir 4 veces los tipos de interés con independencia de los datos que se publiquen. ¿De acuerdo? Dicho esto, efectivamente, doña Raquel, la pregunta que nos estamos haciendo todos es, ¿ha llegado la hora de la verdad? Es decir, ¿el SP500 qué va a hacer? ¿Se va a máximos o se va para mínimos? Bueno, yo lo que creo es que de momento se va a parar. ¿De acuerdo? Fijémonos en este pregráfico. Tal y como pueden ver en este gráfico, observen la recta directriz bajista que hemos trazado uniendo los máximos que ha dibujado el SP500 desde enero de 2022. Ven ustedes que esa recta pasa por la zona 4600 y justo al llegar ahí, el SP500 se ha parado. ¿De acuerdo? Y se ha parado con la excusa de Facebook. Ahora lo lógico es que desarrolle un movimiento lateral, más o menos profundo. Pero yo creo que en principio lo que podemos decir es el SP500 se encuentra en una tendencia bajista, puesto que no ha superado esa recta directriz bajista, y ahora se está moviendo lateralmente. Volvamos al gráfico. Quiero que se fijen en la zona de soporte que les hemos dibujado en torno al 4450. Ese soporte es muy importante. En tanto en cuanto el SP500 se mantenga por encima del 4450, predisposición neutral alcista. ¿De acuerdo? Cuantos más días pases manteniéndose por encima del 4450, tanto más probable será que supere el 4600. Bueno, ¿y qué pasaría si perforara el 4450? ¿Se iría de nuevo a la zona de mínimos? Hombre, tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, yo creo que lo más lógico es que caiga un poquito más y se dirija a esa recta directriz alcista que le hemos dibujado con con unos puntos y que pasarían por la zona de los 4430. Por lo tanto, en principio, en el peor de los casos, vamos a considerar que es un movimiento lateral que si perfora el 4450 sería el 4430 y yo, en ese caso, seguiría pensando que es un movimiento lateral y que todavía tendría el SP500 la fuerza suficiente para intentar superar el 4600. Ahora bien, me pueden preguntar ustedes, bueno, ¿y si perfora el 4430? Pues hombre, se va a mínimos, ¿de acuerdo? Se va a mínimos. Dicho esto, que ya tenemos el esquema, vamos a fijarnos en cómo se ha comportado el SP500 en un gráfico intradiario, ¿de acuerdo? Fíjense en lo que ha pasado. Ven ustedes que el SP500 ha llegado a marcar un mínimo justo en el 4450,5 y ahí de momento ha rebotado. La cuestión a la que nos enfrentamos es, ¿aguantará el 4450? Bueno, yo os lo he dicho anteriormente, la zona 4450 es un soporte. Si lo perfora, se iría al 4430. A pesar de ello, seguiríamos pensando que es un movimiento lateral y que todavía el SP500 puede intentar dirigirse a la zona de máximos. Ahora bien, la perforación del 4430 ya sería grave y abriría el camino a descensos mayores. Hoy, se lo he dicho anteriormente, es un día muy especial. Se publican los datos de empleo, pero es que además nos encontramos con que también expiran opciones sobre acciones, ¿de acuerdo? Una vez cierre la sesión. Por lo tanto, yo lo que creo es que lo más probable es que el movimiento del SP500 esté muy tranquilo, ¿de acuerdo? Creo que ya ha abierto, ya ha hecho lo peor, se ha ido al 4450 y a mí me da la sensación de que ahora se va a mover tranquilo, se va a mover lateralmente. Pero ahora bien, yo creo que como inversores nos tenemos que fijar ahora mismo en dos hechos. Uno, el que podría desencadenar una subida fuerte y otro que podría desencadenar una fuerte caída. Para eso ya les hemos marcado una referencia, el 4600. El 4600 es muy importante. Tengan en cuenta ustedes que los fondos de inversión conocidos como CTAs, que son fondos que siguen la tendencia, están bajistas y solamente la superación del 4600 y concretamente con un margen de 25 o 30 puntos ellos comprarían. Es decir, si vieran que el SP500 supera el 4625-30, estos fondos recomprarían posiciones y muy probablemente abriría posiciones largas añadidas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ese caso concreto de superar el 4625 sería muy probable que el SP500 se dirigiera a la zona de máximos.
Por abajo ya se lo hemos dicho, la perforación del 4.430. Pero vamos a fijarnos en el intradía con más detalle. Ustedes recordarán que ayer yo les marcaba una zona de referencia que era la zona 4.550, ¿de acuerdo? Fíjense hoy que durante la sesión asiática y la europea el S&P500 ha rebotado antes de caer a la zona 4.450 y se ha parado en el 4.535. Por lo tanto, vamos a tomar como referencia 4.535, 4.550 y como soporte la zona 4.450. Y para hoy, yo espero que ya se ha acabado la sesión. Lo más probable es que el S&P500 se mueva lateralmente. Pero ustedes tienen que tener en cuenta, si el S&P500 superara el 4.535,50, muy probablemente intentaría superar el 4.600, ¿de acuerdo? Y si perforara el 4.430, muy probablemente se iría a mínimos. Finalmente, datos de empleo. El dato de empleo no es significativo por una razón muy sencilla, porque está afectado por los efectos del Omicron, ¿de acuerdo? Y además, si ustedes se fijan, existe en torno a él una gran volatilidad en los pronósticos. Había gente que decía que se incrementarían en 450.000 y otros que el nivel de empleo sería de menos 150.000. Con esa volatilidad en los pronósticos, estos datos no son fiables, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no lo vamos a tener en cuenta y nos vamos a fijar única y exclusivamente en los niveles de referencia que yo les he dicho, 4.535, 4.550 y por abajo 4.450, 4.430. Adiós, hasta luego y que pasen muy buen día.